Hola a todos, bienvenido una vez más a esta serie en su cuarta parte de los cometas viajeros del espacio-tiempo, donde vamos a tratar el tema de la designación de los nombres de los cometas. Los cometas llevan nombres técnicos y vamos a ver exactamente cómo es el procedimiento. En el pasado había un sistema que cayó en desuso por los problemas que tenía. Finalmente hoy tenemos un sistema que permite dar el nombre a los cometas actuales y contemplar algunas cuestiones como de pronto cuando un asteroide tiene actividad cometaria, cómo se maneja ese tema. Así que avancemos. Antes de 1995 existía un sistema de asignación que luego de un tiempo, luego de unos años, los astrónomos profesionales se dieron cuenta que teníamos graves problemas con el mismo. Hasta el año 1995, el sistema de asignación de los nombres de los cometas era bastante diferente al actual. Primero, se otorgaba una denominación provisional que incluía el año del descubrimiento, seguido de una letra minúscula A, B, C, D hasta la Z, a fin de indicar el orden del descubrimiento en ese año. Así, por ejemplo, el cometa Bennet fue denominado 1969I latina y fue el noveno cometa en ser descubierto durante ese año de 1969. De no ser suficientes las letras de A hasta la Z, se volvía a iniciar el conteo desde el principio del alfabeto, agregando a continuación un número. Por ejemplo, si fuese del año 1991, sería 1991 A1. Quiere decir, después de la Z seguiría de vuelta el A, pero 1. Antes de 1995, seguimos. Una vez determinada la órbita del cometa, la Unión Astronómica Internacional otorgaba al cometa una designación permanente, que incluía el año del descubrimiento seguido de un número romano, que señalaba el orden de paso por el perihelio de dicho cometa. Así, el cometa con la asignación provisional 1969I pasó a ser 1972 en romano, es decir, el segundo cometa en pasar por el perihelio durante ese año de 1970. Este sistema tenía evidentes inconvenientes, ya que después de haberse establecido la asignación definitiva de un cometa, frecuentemente se descubría que después otro cometa que pasaba antes que el primero por el perihelio alteraba el conteo en los números romanos, haciendo que resultara muy impráctico en su uso. Es decir, se establecía que un cometa era el segundo que pasaba por el perihelio, resulta que meses después, y varias veces, muchos meses después, de pronto aparecía un cometa que se movía muy rápidamente y que entre el tiempo del descubrimiento y el tiempo del pasaje por el perihelio eh, era relativamente corto. De modo que finalmente pasaba en una fecha que era anterior, en días, meses de diferencia, con el que ya estaba catalogado como primero, segundo, tercero, cuarto en romano, y alteraba, no se sabía dónde ponerlo porque pasó antes. Así que de por sí se invalidaba el sistema. El sistema actual de designación, según lo que ha fijado la Unión Astronómica Internacional, es que desde 1995 el nombre de lo que actualmente se designa a los cometas incluye un prefijo que indica la clase de órbita que posee el objeto, seguido del año de su descubrimiento.
A continuación, una letra mayúscula indica la quincena anual de su descubrimiento y un número adicional que señala el orden de descubrimiento durante dicha quincena. Finalmente, se incluye el apellido de su descubridor y eventualmente de 2 descubridores o hasta 3 descubridores. Este es el código de identificación, hecho un pequeño diagramita, donde primero está el tipo de órbita, en este caso C barra, a continuación el año del descubrimiento, en este caso 1996, luego la quincena del descubrimiento, una B larga, después un número, que es el orden del descubrimiento en esa quincena, fue el segundo, y el apellido del descubridor, en este caso Hyakutake. Famoso cometa que fue observado a simple vista. Tipos de órbita: cometas periódicos y cometas no periódicos. La Unión Astronómica Internacional, IAU, define como periódicos, indicados con el prefijo P, a todos aquellos cometas cuyo período entre dos pasos consecutivos por el perihelio es menor a los 200 años. Los cometas que exceden este período, por lo general hay un salto bastante importante, pasamos a más de 1000 años en adelante, son señalados como no periódicos y identificados con el prefijo C mayúscula barra. Aquí tenemos esta tablita que justamente está de la A hasta la letra Y o Y, y obviamente hay algunas letras que faltan para que no se confundan con el uso de esas letras para otras cosas. Entonces, de la astronomía, particularmente cometaria también. Comenzamos la primera, la A del 1 al 15 de enero, la B del 16 al 31 de enero de cada año, la C del 1 al 15 de febrero, la D del 16 al 31 de febrero y así hasta llegar a la Y del 16 al 31 de diciembre. Entonces aquí algunos ejemplos del orden de descubrimiento en una quincena. Cuando dice C-bar 2006 W3, significa que es un cometa no periódico descubierto en el 2006 y tercer cometa entre el 16 y el 30 de noviembre de 2006. C-bar 2008 T2, descubierto en el 2008, segundo cometa entre el 1 y el 15 de octubre de 2008. Y C-2009 G1, descubierto en el 2009 y primer cometa entre el 1 y el 15 de abril del 2019. Perdón, del 2009. Cometas con nombres propios. Llevan el apellido del descubridor o eventualmente de los descubridores. Pero aquí están detalladas las condiciones. Hay una comisión, la número 20 de la Unión Astronómica Internacional, que es la encargada de designar con un nombre a cada uno de los nuevos cometas descubiertos. Normalmente se le asigna el apellido del observador que primero lo reportó. Sin embargo, la comisión espera algunos días para oficializar el nombre del cometa. Y en el caso de un descubrimiento independiente o compartido, se incluyen los apellidos de hasta por lo menos 3 de sus descubridores. Por ejemplo, tenemos los casos bien conocidos como el Hale-Bopp de dos observadores, Hale por un lado, Bob por el otro, Churyumov-Gerasimenko, otro par de astrónomos, la segunda es una mujer que está viva todavía, o por ejemplo el caso de 3, Dutoit-Neumann del Porte. Podríamos citar una buena cantidad de cometas con 2 o 3 apellidos. Esto es simplemente un ejemplo.
Si el observador o los observadores ya han descubierto otros cometas anteriormente, se le agrega al final un número para identificarlos. Por ejemplo, Match Hole 1 a Match Hole 10. Digamos, este observador tiene digamos, descubierto 10 cometas. Tenemos el caso de Tempel, que tuvo 2 cometas descubiertos, el 1 y el 2. Schwarzman del 1 al 3. Y Shoemaker-Levy del 1 al 9. Mientras se sostengan las parejas de observadores, continúa esta numeración. Si no, si alguno de ellos descubre por separado un cometa, bueno, si es el primero no lleva número, si es el segundo llevaría un 2. Con la aparición de los satélites y observatorios robóticos, con frecuencia, muchos cometas llevan ahora el nombre del sistema que los detectó por primera vez. Hoy es más factible que lleven siglas de los detectores, y cada vez hay más que no están en este listado, pero aumenta considerablemente la búsqueda automática, por ejemplo el Linear, que es el Lincoln Near Earth Asteroid Research, el NEAT, el LONEOS, el SOHO, el SpaceWatch, el Catarina Sky Server, por ejemplo el Atlas. Bueno, hay una gran cantidad de equipamiento automático, los cuales van restando las posibilidades de descubrimiento para los aficionados o para los equipamientos convencionales. Sin embargo, siguen descubriendo astrónomos profesionales o aficionados cometas sin necesidad de este tipo de equipamiento. Es decir, aunque sean totalmente automáticos, aunque cubren digamos porcentajes del cielo muy grandes, durante una noche de actividad de este tipo de equipamiento, no alcanzan a cubrir el 100% del cielo. Un caso especial en cuanto al nombre del cometa es el caso del cometa Halley. En la actualidad sabemos que fue observado en numerosas oportunidades de la antigüedad, pero a modo de homenaje lleva el nombre de Edmund Halley, quien fue por primera vez quien calculó su órbita y predijo exitosamente su retorno periódico. Tenemos casos especiales. Si un cuerpo fue identificado como asteroide y más tarde se lo reconoce su naturaleza cometaria, este hereda su designación de asteroide. Es bastante frecuente ver en los reportes de los descubrimientos que a los pocos días o a las pocas horas, alguien haciendo astrometría descubre que presenta un aspecto cometario. En vez de ser el objeto puntual, alcanza a notarse que tiene el borde discontinuo o como brumoso, lo cual ya es una señal clara de que hay actividad de sublimación de gases y liberación de polvo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la denominación que tiene como asteroide simplemente se reconvierte fácilmente. Simplemente se le agrega una letra, la letra característica de si es no periódico o periódico. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar el primero y el cuarto de esa lista: C/2001 HT50 Linear NEAT y P/ es un periódico 2008 QP20 Linear Hills. El caso de los que tienen esta denominación de este tipo de periódicos, en este caso de P/2008 QP20, eso con el tiempo pasa
cambia su denominación una vez que está confirmado, una vez que se conocen perfectamente los elementos orbitales y se confirma su periodicidad y que se mantenga visible, pasa a cambiar su denominación y continúa el listado de los cometas periódicos que van del 1 al 300 y algo. Entonces va al final de la lista, se agrega y dice tal número P igual 2008 QP20 Linear Hill. Tenemos otros casos particulares, especiales, y si un cometa se fragmenta, es decir, si el núcleo cometario se fracciona, hay una disrupción, una ruptura, sus componentes se identifican con letras mayúsculas. En este caso se utiliza A, B, C, D y así seguimos. Sí, el cuerpo principal del cometa va a ser A y el primer fragmento va a ser B, el tercer, digamos, el fragmento siguiente C y así sucesivamente con las letras del abecedario. Y aquí un par de ejemplos. El C en 1999 S4 cuando se fragmentó, bueno, el principal era A y los siguientes A, B, C, D. Y este caso fue un caso que se terminó de desintegrar rápidamente y no sobrevivió su paso al perihelio. Y fue un cometa descubierto por digamos, el observatorio de Lincoln, llamado técnicamente Linear. Tenemos el caso del 73P, Schwarzman 3, que se empezó a fragmentar hace unos cuantos años, B, C, y particularmente el C tuvo un acontecimiento final de ruptura y se pudieron reconocer hasta 67 fragmentos bien identificados que duraron varios días. Sin embargo, hubo un centenar o varios centenares de microfragmentos que se observaron y se ven en las imágenes de video y que obviamente resulta bastante difícil numerarlos porque son sencillamente efímeros en el tiempo, ¿no? Para finalizar un poco esta sección, más ejemplos de nombre de cometas. Entonces tenemos el 1P, el Halley, que fue recuperado. Recuperado se habla cuando vuelve a ser visible, en qué fecha vuelve a ser descubierto de nuevo y las primeras observaciones van a indicar los elementos orbitales y por lo tanto se puede identificar de qué cometa se trata, si es uno de que ya fue descubierto y ya fue caracterizado en cuanto a su órbita. En este caso, en aquel momento de 1982, fue clasificado temporalmente como 1982 U1 y fue la fecha de recuperación. De ahí en más comenzó a ser visible y bueno, en el 86 fue su máximo esplendor, a pesar de que estaba muy lejano de la Tierra, estaba del otro lado de la órbita, digamos, con relación al Sol, estaba del otro lado del Sol, y por lo tanto en el 86 la observación fue bastante desfavorable. Sin embargo, los resultados se dieron por el lado de las ondas espaciales que viajaron al mismo y que la Giotto nos pudo dar las primeras imágenes del núcleo de un cometa. Tenemos el 2P Encke, el 9P Tempel 1, el 150P Lonneus, 153P Ikeya-San, el
C1969Y1 Bennett, que también denominada 1969I. Yo cuando lo observé por primera vez tenía esa denominación y saqué una fotografía del Observatorio Municipal de Rosario y se llamaba así, 1969I. También al año siguiente, eso lo observamos en marzo del 70, al poco tiempo le dieron 1972 en romano. Finalmente se llama así, 1969 Y1 Bennett. Tenemos el C/1973E1, el Kohoutek, que tuvo un escándalo periodístico de que iba a ser un extraordinario cometa, obviamente que no pasó nada. Hay razones por qué a veces se especula con que va a ser notable y después realmente no tiene esa evolución y que se duerme, porque existen varias fórmulas que hacen una proyección del brillo que va a tener en el perihelio. O sea, hay una fórmula que es válida, pero para nosotros, la mayoría de los observadores la consideramos que es un poco exagerada y que tiende a proyectar, a sobreestimarlo un poco. Sin embargo, es un elemento que en algunos casos coincide, da bien, pero no siempre. Luego de eso tuvimos otro cometa muy visible, de gran visibilidad en el cielo. De Rosario tuvimos un mal tiempo y nunca lo pudimos observar. El C 1975 B corta A1 West, que en aquel tiempo era 1976 6 romanos, ahora lo que no recuerdo la otra denominación. Después tuvimos otro que vimos visible, el C/1995 O1, Hale-Bopp, luego, y en realidad el 1996 B larga 2, el Hyakutake, si bien está segundo en la lista por el año, en realidad lo vimos primero que el Hale-Bopp, porque pasó, digamos, el tiempo que se estuvo acercando el Hale-Bopp, que es aún visible, quizás sea el cometa de mayor cantidad de años que es observado, como 25 años, un caso insólito. Fue para nosotros, desde el hemisferio sur, particularmente desde Argentina, fue primero visible el Hyakutake en todo su esplendor, pasó muy cerca de la Tierra, 0,1 unidad astronómica de la Tierra, así que pasó prácticamente, podríamos decir, casi rozando la Tierra, un poco exagerado, pero en escala del sistema solar sí lo es. Y no lo vimos, el Hale-Bopp, digamos, brillante a simple vista hasta el año siguiente, cuando pasó, después de pasar el perihelio. Fue notable en el hemisferio norte y en el sur fue bastante notable, pero luego del perihelio. Por eso que están ordenadas conforme el año de descubrimiento, pero no con relación al año de la mejor observación. El C/2000, el WM1, un interesante cometa es de la serie del Linear, descubierto por el sistema automático de la Universidad de Lincoln. Y el 2001 Q4, también un interesante cometa en NIAT. Y finalmente el 2004 Q2 Mach-Hall y el C/2006 P1 Magnot. Para mí, también que tuve la oportunidad de observarlo durante largo tiempo y justamente todo el periodo del máximo, es el cometa más grande que he visto en mi vida de 50 y tantos años de hacer astronomía. Bueno, hasta aquí el tema de la designación. Espero que les haya gustado y que les sirva para cuando leen
una línea que reporta un cometa sepan el significado de C, sepan el significado de P, sepan que tiene un año de descubrimiento, una quincena del descubrimiento, un orden dentro de esa quincena, y si tiene uno o más nombres, o apellidos, mejor dicho, significa que esos son los descubridores. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.